¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. Por un día más, ¿verdad? Y por la fortaleza que nos da y nos permite de poderle servir y de estar presentes en su casa. El salmista dice, porque mejor es un día, dice, en tu casa que 1000 fuera de ellos. Cuando tú y yo entendemos que mejor es un día, dice, mejor es un día en la casa de Yahweh que 1000 fuera de ellos. Cuando tú y yo entendemos lo maravilloso que es el poder entender su palabra, ¿verdad? Que es un tiempo para alegrarnos, para regocijarnos delante de Él, ¿verdad? Es un día, di conmigo, es un día apartado. Cuando la palabra dice que es un día apartado, la misma palabra leíamos en Deuteronomio la semana pasada, dice que es un día apartado, santificado, es un día puesto aparte por sobre todos los días. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tienes 6 días para hacer toda tu labor. Y un día en el que el Padre ha prometido santificar y bendecir nuestras vidas. Es un día en el que Él nos llama fuera de toda nuestra rutina para que tú y yo podamos estar delante de tu presencia. Es un día apartado y santificado delante de Él. Por eso es el día de Shabbat. La misma palabra dice, por eso dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, puesto que es un mandato o es un mandamiento de la palabra que nos instruye, que nos enseña que el día que Yahweh ha separado y apartado para su pueblo es precisamente el día del sábado, el día de reposo. Por eso la palabra en Hebreos dice que procuremos, dice, entrar en ese día, ¿verdad? Ni no seamos como los demás que fueron desobedientes, no obedeciendo a la voz de Yahweh, dice, sino que procuremos entrar en ese día de descanso, en ese día de reposo. Amén. Y vamos rápidamente. Sabes que la palabra dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra. Cuando tú y yo entendemos que todo lo que Yahweh ha hecho, o todo lo que está escrito en su palabra, dice la palabra que fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra, para que por medio de ella tú y yo pudiéramos aprender. Qué importante. La palabra, todo lo que está escrito en esta palabra, fue escrito con un propósito. Fue escrito para enseñarnos y para mostrarnos, para que por medio de ella tú y yo pudiéramos aprender, o por medio de ella tú y yo aprendamos la palabra. Fíjate, vamos a las escrituras, a Daniel capítulo 1, y leíamos la semana pasada, o terminábamos con esta parte, y vamos a hablar cómo poder agradarle al Padre. Y dice la palabra en 1 de Juan capítulo 3, dice, si nuestro corazón no nos inculpa, dice, amados míos, tenemos confianza ante Elohim, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que a Él le agradan. Y qué importante, decíamos la semana pasada, qué importante es el saber qué es aquello lo que le agrada al Padre. Cuando tú y yo podemos saber o entender qué es aquello que le agrada, qué es aquello que es grato delante de Él, delante de sus ojos, tú y yo podamos tener la seguridad y la confianza de que cuando tú y yo lo hacemos y practicamos tal o aquello que el Padre nos pide, tú y yo, nuestras vidas serán gratas delante de Él. ¿Cuántos queremos agradarle? Es el corazón, yo te puedo decir, es el deseo o el corazón de toda persona que le sirve o que le busca de cierta manera el poder encontrar o hallar el agrado del Padre sobre nuestras vidas. Cuando tú y yo entendemos ese favor y qué es aquello que el Padre le agrada, y que cuando tú y yo somos hacedores de esa palabra o aquello que el Padre nos pide, principalmente podemos tener la confianza y la seguridad que podemos pedir cualquier cosa porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que dice la palabra, las cosas que le agradan. Pero todo esto, el hacer las cosas que a Él le agradan, va de la mano con tener una consagración, tener convicción sobre nuestras vidas. Si yo no tengo una consagración, difícilmente podré agradar al Padre tal y como el Padre desea que tú y yo le agrademos. Porque es necesario que nuestras vidas sean apartadas o sean consagradas delante de Él para uso exclusivo. Vamos a ponerlo de esta manera: algo que es apartado es aquello que está puesto en alguna vitrina o en cualquier lugar que tú quieras llamarlo de esta manera, pero que tiene un significado especial, o que es algo apartado, que es algo separado, que tienes tal vez muchos trofeos, muchos diplomas, pero este es algo especial. Es lo mismo, podríamos compararlo de tal manera que cuando el Padre nos pide algo,
Él nos pide que tú y yo seamos separados y consagrados. Que aunque estamos en todo este mundo y vivimos en este mundo, tu vida y mi vida han sido apartadas y consagradas para uso exclusivo de nuestro Padre. Que aunque estamos en este lugar que está tan corrompido, tu vida y mi vida tienen un lugar especial delante del Padre, porque son vidas separadas y consagradas delante de Él. Y es importante cuando tú y yo lo entendemos, porque para poderle agradar, yo miro que es necesario el poder estar consagrados. Principalmente dice la misma palabra que sin santidad es imposible poderle mirar. Pero no solamente eso, sino que también mi vida debe demostrar cierto grado de convicción. Porque si yo no tengo convicción en mi vida o en mis acciones, cuando una persona no tiene convicción en aquello que hace, o en aquello que desempeña, o en aquello que desarrolla, es muy fácil poderse desviar hacia uno o hacia otro lado. Pero cuando hay una convicción de por medio, y esa convicción está delante de nosotros, no importa, pase lo que pase, suceda lo que suceda, de este lugar o de ese lugar, o de lo que la palabra dice, de ese lugar no me muevo, porque confío y tengo la seguridad de que aquel que prometió, Él es fiel y justo para prometerlo. Porque va de la mano con una convicción. Es necesario que nuestras vidas tengan ese grado de convicciones. Y Daniel habla referente a ello. Cuando tú y yo comenzamos el libro de Daniel, vamos a Daniel capítulo 1, y vamos a hacer un poco de referencia. Dice: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó hasta Jerusalén y la sitió. Yahweh la entregó en su mano junto con Joacim, rey de Judá, y los utensilios de la casa de Yahweh, los cuales trasladó a la tierra de Sinar, al templo de su ídolo, y colocó los utensilios en el tesoro de sus ídolos. Dice: entonces el rey ordenó a Aspenas, jefe de los funcionarios, que trajera alguno de los hijos de Israel, del linaje real y de los nobles, jóvenes que no tuvieran defecto alguno, de buen aspecto, instruidos en sabiduría, dotados de conocimiento, y que discernieran con entendimiento, aptos para estar en el palacio real, servirle, y para que fueran instruidos en la escritura y en toda lengua de los caldeos. En otras palabras, estos hombres no eran cualquier tipo de personas. Estos hombres que hablan referente a Daniel y los otros tres amigos de Daniel, que conocemos que eran Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales ellos no eran cualquier tipo de hombres o jóvenes, sino que tenían que ser hombres con ciertas cualidades. Tenían que ser hombres prominentes, los cuales conocieran las escrituras, tuvieran el discernimiento, el conocimiento de ella, y que fueran aptos, si tú quieres, para poderla entender, para discernir las cosas que el rey quería. En otras palabras, eran personas. Tú y yo entendemos que esos hombres que se encontraban, Daniel, fueron de aquellos o de aquel grupo de la casa de Judá que fue en un cautiverio, y en ese cautiverio permanecieron por 70 años. Pero eran hombres que conocían las escrituras, o conocían el Tanaj, o el antiguo pacto, o el antiguo testamento, desde Génesis hasta, podríamos decir, lo que son los primeros 5 libros de ley. Conocían la Torah. Vaya la pregunta. Conocían simplemente la Torah de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Eran hombres instruidos que conocían la palabra de Yahweh, que conocían la Torah de Yahweh, que tenían el conocimiento y el discernimiento de las escrituras. Y qué importante es poder tener el conocimiento y el discernimiento de la palabra de las escrituras, porque sin el discernimiento de las escrituras difícilmente lograremos comprender qué es aquello que Yahweh desea de nuestras vidas, para que podamos entender qué es aquello o lo bueno para nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando Yahweh nos pide algo, es con un propósito. No simplemente lo pide nada más por pedirlo. Él sabe por qué nos lo pide, o por qué lo tiene establecido como un estatuto o como un mandato sobre nuestras vidas. La misma palabra dice: porque los planes que yo tengo para ti, di conmigo, son planes de bien y no de mal. Yahweh desea, voltea con la persona que está a tu lado y dile: Él desea verte bien, Él desea verte en paz, en tranquilidad, en shalom, en prosperidad, en tranquilidad, en todo, en liberación. Él desea nuestro bienestar, nuestra tranquilidad para nuestras vidas, y Él sabe por qué nos lo pide. Y esos hombres eran hombres que conocían la palabra, que eran estudiados
y que tenían el conocimiento y el discernimiento de las Escrituras. Vamos a continuar más adelante. Dice, y el rey asignó para que cada día una ración de las viandas, versículo 5, dice, el rey les asignó para que cada día una ración de las viandas del rey y del vino que él bebía, y que se les educara durante 3 años. Dice, entonces se pusieron al servicio del rey, y los descendientes de Judá, estos hombres judíos, dice, se hallaban entre ellos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero el jefe de los funcionarios les asignó nombres a Daniel, Belsasar, dice, Ananías, Sadrach, a Misael, a Mesac y Azarías, a Abednego. Les cambió los nombres, dice. Sin embargo, Daniel decidió no comer de las viandas del rey ni beber del vino que él bebía, y le suplicó al jefe de los funcionarios que no lo forzara a comer de ellas. Fíjate qué importante. Daniel entendía, era el pueblo de Israel que se encontraba primeramente en el cautiverio. En esta nación eran hombres destacados. Daniel, junto con los demás jóvenes, se les asignó para que el rey asignó para que les estuvieran dando porciones de comida y de lo que el rey bebía. Mas estos hombres, o estos jóvenes, Daniel y los otros 3, dice, decidieron no contaminarse con las comidas del rey ni con la bebida del rey. Di conmigo, tenían discernimiento. Conocían lo que era bueno y lo que era malo. ¿Por qué? Levítico, muy en especial, nos habla acerca de los alimentos y de las cosas que Yahweh ha predestinado para que su pueblo pueda comer de ellas, porque son para bienestar. La palabra los identifica, podríamos decirlo de cierta manera, como tajor y tamei, alimentos puros o impuros. Cuando algo es puro, di conmigo, puro es, ¿sí o no? Pero cuando algo es impuro, sigue siendo impuro y no hay manera de que pueda cambiar su estado. Lo que Yahweh ha designado como estado impuro es aquello que no nos es permitido para nosotros, aquello que no es para el pueblo de Yahweh, que no es designado para el pueblo de Yahweh, sino más sin embargo lo que Él ha destinado es aquello que Yahweh ha separado y apartado para nosotros. Vamos a Levítico capítulo 11 para poder entender un poquito. Levítico nos habla acerca de las leyes o de los alimentos permitidos y no permitidos para el pueblo de Yahweh. ¿Cuántos somos del pueblo de Yahweh? ¿Cuántos somos Israel? Y esto que habla Levítico capítulo 11, si nunca lo habías leído, es muy importante que lo podamos leer. Todo lo que Yahweh permitió con este fin de que eran alimentos permitidos y no permitidos era precisamente para que fuera un pueblo diferente. Di conmigo, ¿Yahweh desea que seamos diferentes? ¿O el Padre desea que seamos diferentes a los demás? ¿Cuántos sabemos o entendemos que mucho de lo que tú y yo comemos muchas veces es aquello que afecta nuestra salud? ¿Sí o no? Y que principalmente, déjame decirte, nos gusta precisamente lo que no debemos de comer. A veces lo que más te gusta y lo que más se te antoja es aquello que dice Yahweh, esto no es para ti. Esto no lo he designado y no lo he preparado para ti, por tu bien, para tu bienestar. Él lo estableció con un propósito y Él sabe por qué lo establece. Él desea que nadie dentro del pueblo de Él, nadie del pueblo de Israel permanezca enfermo dentro del pueblo de Yahweh. Él desea ver un pueblo sano, un pueblo fuerte y un pueblo fortalecido. Eso es lo que Yahweh desea para su pueblo. Él desea, voltear con la persona que está a tu lado y dile, Él desea verte sano. ¿Sí o no? Y aquí habla para todos. Habla tanto para ti y para mí. Y mira lo que dice Levítico capítulo 11. Dice, habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablen a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel?
Y me gusta porque siempre que Yahweh da una instrucción dice, habla y di a los hijos de Israel. No dice, habla y di a todos, dice, habla en especial a los hijos de Israel. Él desea que seamos un pueblo diferente. Dice, estos son los animales que podrán comer de entre todos los que hay sobre la tierra. Hay gente que lo creerá, hay gente que dirá, es muy extremista, pero si Yahweh lo pide por algo, Él sabe por qué lo hace. Él lo sabe por nuestro bienestar y por nuestro propósito, porque Él desea vernos bien. Es una ordenanza. Y precisamente estos hombres, los que tú y yo leíamos en Daniel, eran hombres que tenían el conocimiento de esta palabra y no permitieron, ¿qué dijo? Y decidieron no contaminarse. Fíjate, ellos decidieron no contaminarse. Esto que el rey les estaba ofreciendo era algo de contaminación para su cuerpo. Muchas veces, si tú quieres llamarlo, a veces estamos tan contaminados por todo lo que comemos y por todo lo que no es sano. Ellos decidieron no contaminarse, tuvieron el discernimiento y el conocimiento de la palabra, de lo que Yahweh tenía establecido para bienestar para ellos. ¿Cuántos entendemos? Precisamente si tú miras lo que el rey les iba a servir en los tiempos, en el tiempo de Nabucodonosor, mucho de lo que se servía en aquel entonces era precisamente lo que era el puerco. Todo lo que no estaba permitido dentro de esta categoría que Yahweh habla. Y dice, estos son los animales que no podrán comer. Vamos a continuar. Dice, Daniel 11. Dice, entre todos los pueblos sobre la tierra, todo el que tenga pezuña partida, hendida, y hendida, dice, y que rumía, este podrá comer. En otras palabras, los animales permitidos es el rumiante y el que tiene ¿qué? Pezuña hendida. Esos son los animales permitidos. Y continúa diciendo, dice, pero de los que rumían, dice, y de los que tienen hendidas sus pezuñas, estos no comerán. El camello, que aunque rumía, no tiene su pezuña hendida, le será, ¿qué dice la palabra? Impuro. Cuando la palabra dice impuro, dice, no es apto para nosotros. ¿Cuánto estamos entendiendo? No es para nuestro bienestar. Dice, el conejo que aunque tiene, dice, aunque rumía, no tiene pezuña hendida, dice, le será impuro. La liebre, aunque rumíe, no tiene hendida su pezuña, le será impuro. ¿El qué? El cerdo, aunque tiene su pezuña partida y hendida, ¿qué dice la palabra? No rumía, y le será ¿qué? Impuro. No podrán comer de su carne ni tocar sus cuerpos muertos, les será impuro. Estos son los que podrán comer de todo lo que hay en las aguas y de todo lo que tenga aletas y escamas, hablando del pescado. Dice, en las aguas de los mares y en los torrentes podrán comerlos. Pero todo el que no tenga aletas ni escamas, que esté entre los mares, dice, entre los torrentes y todo lo que se mueve en las aguas y entrada, dice, criatura viviente, dice, no comerán su carne, dice, será abominación para sus cuerpos. Dice, todo lo que hay en las aguas que tenga aletas ni escamas le será impuro. Además de entre las aves, vamos a continuar, dice, el águila, el milano, la corneja según su especie, el avestruz, el gavilán, dice, según su especie, el halcón nocturno, la garza, el cuervo, el búho, el pelícano, la urraca, la cigüeña, dice, según su especie, dice, además de todos los insectos, y empieza a dar todas las categorías y empieza, estos son los que podrán comer y estos no son los que podrán comer. ¿El camarón tiene aletas? No tiene. Por lo tanto, el camarón ¿cómo se me fue? Es impuro, pero son de los animales dentro del mar que no podrán comerse. ¿Cuántos entendemos eso? Y entre muchos otros que dice la palabra no están permitidos. Cuando tú y yo entendemos y establece lo que la palabra tiene como un decreto y como una ordenanza para nuestras vidas, Él sabe por qué lo ordena. Y mucho, lo vuelvo a repetir, mucho de lo que tú y yo ingerimos, voy a ponerlo muy fácil, entre lo que es el cerdo y más común a veces dentro de nuestra cultura.
Y que estamos tan acostumbrados a veces la persona de comer lo que es el cerdo, lo que es el camarón y todo ello. Son los animales, el animal terrestre, el cerdo, son aquellos animales que comen los desperdicios de la tierra, podríamos decirlo. Y de la igual manera el camarón son los animales que comen los desechos que se encuentran en todo el mar. Son los que se mantienen, si tú quieres llamarlo, de cierta manera que el mar se pueda mantener limpio. Y Yahweh lo pide con un propósito, para nuestro bienestar. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Y a cuántos el Padre nos está hablando? Que ya debería ser parte de nuestro entendimiento, pero si todavía no está tan arraigado, que ya debería, es parte de que empezamos a hacer unos cambios en nuestras vidas y en lo que tú y yo ingerimos. Y te lo voy a mostrar a través de las escrituras en el libro de Levíticos. Yahweh desea, y lo que Yahweh nos pide es por nuestro bienestar. ¿Cuántos entendemos? Vamos a regresar al Levítico capítulo, ¿qué era? Daniel capítulo 1. Entonces Levítico habla el orden de los alimentos permitidos y no permitidos para el pueblo de Yahweh. ¿Cuántos entendemos? ¿Cómo? Déjame ponerlo de esta manera. Para que nosotros fuéramos diferentes, Yahweh los estableció con un propósito. ¿Cómo voy a proponerme no contaminarme si no conozco respecto a lo que la palabra tiene o hace referencia a aquellos animales que son puros o aquellos animales que son impuros? ¿Cuántos deseamos estar sanos? Para que un cuerpo pueda estar sano, es necesario que esté descontaminado. Porque si en el cuerpo hay contaminación, no es un cuerpo sano. Muchas veces los problemas que acarreamos o enfermedades son productos de que el cuerpo está en cierta manera en contaminación, y que muchas veces cuando te ponen en ciertas dietas, ¿a cuántos los han puesto? No levanten la mano. ¿Qué es lo que muchas veces hacen? Te ponen en un proceso de ¿qué? De desintoxicación de ¿qué? Del cuerpo. Antes de que empieces a hacer cualquier dieta, el médico, la persona que se está tratando dice, bueno, lo primero que vamos a hacer es desintoxicar el cuerpo. Porque hay muchas cosas que no son o que no deberían de estar dentro de él. Y empieza un proceso para que después empieces a hacer la dieta y todo lo que tú quieres, y empiezas a mirar los resultados y el trabajo y el esfuerzo que has hecho y todo lo que tú quieras. Pero todo lo Yahweh lo tiene con un propósito. Yahweh desea que seamos sanos. Y Daniel y esos hombres decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y vamos a continuar más adelante. Di conmigo, eran hombres consagrados. Porque Yahweh lo estableció y consagraron sus vidas al mandato que Yahweh había establecido en las escrituras de Levítico capítulo 11. Consagraron sus vidas y tuvieron una convicción en no comer lo que el rey les estaba dando. ¿Cuántos entendemos? Y muchas veces es necesario esa convicción en nosotros. De tener esa misma convicción de que cuando viene a nuestras mesas o a nuestras vidas, hacer a un lado. Decir, Padre, ¿verdad? Y decir como Daniel, no contaminar nuestras vidas o nuestro cuerpo con aquello que no es grato delante del Padre. ¿Cuántos queremos agradarle? Y vuelvo a decir, ¿cuántos queremos agradarle? Podemos ser, déjame decirlo, amado, podemos ser muy bien intencionados con las cosas que tú y yo queremos, y en nuestro amor y en nuestra reverencia a Yahweh, pero si no hacemos muchas veces conforme el Padre establece, por más bien intencionados que seamos, di conmigo, no es lo que el Padre estableció. Amén. Y eso es importante. Y vamos a verlo, vamos a continuar más adelante. Levítico capítulo 3, Daniel capítulo 3. Son cosas que el Padre estableció como puras o impuras. Daniel, al conocer la palabra de Yahweh, pudo distinguir y discernir lo que era bueno para qué. Tuvo el discernimiento para saber lo que era bueno para qué. Para su cuerpo. Amén. Eso es lo que Daniel tuvo.
pudo distinguir y discernir lo que era bueno para su cuerpo. Por eso es importante conocer las normas o lo que el Padre establece o estipula en su palabra, conociendo para poder saber qué es aquello que al Padre le agrada. Daniel capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer versículo 3. Dice Daniel capítulo 3, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuyo altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. Levantó en el valle de Dura, en la tierra de Babilonia. El rey Nabucodonosor mandó a reunir a los generales, a los ejércitos, a los señores, a los gobernantes, y se reunieron todos los generales y los ejércitos, los gobernantes, los jueces, los tesoreros, los principales de todas las provincias asistentes, y fueron a la fiesta de la dedicación a la estatua del rey Nabucodonosor. Había erigido, y estuvieron de pie ante la estatua delante del rey Nabucodonosor. Entonces el heraldo gritó con fuerza diciendo: a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, les he ordenado, se les ordena, en el momento que oigan el sonido de trompeta, de la flauta, del arpa, dice, de la gaita, de toda clase de instrumento musical, se postren y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor que él ha erigido. Dice: y en aquel mismo momento algunos caldeos se acercaron para denunciar a los judíos. Versículo 8. Y dijeron al rey Nabucodonosor: vive para siempre, oh rey. Tú diste la orden, oh rey, de que todo hombre, cuando oyera el sonido de trompeta y la flauta, se postrara delante del oro, delante de la estatua de oro que tú habías levantado. Y todo el que no se postrara y rindiera culto aquel mismo momento fuera arrojado dentro de un horno de fuego abrasador. Pero hay unos varones judíos. ¿Quiénes eran? Sadrach, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor se dirigió a ellos diciendo: en verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes sirven a mi Dios y rinden culto a la estatua de oro que yo erigí. ¿Estás dispuesto ahora, en el momento en el que oigan el sonido de la trompeta? Pues si no rinden culto, serán arrojados de inmediato dentro del horno de fuego abrasador. ¿Y quién de su Dios podrá librarlos de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron al rey diciendo, versículo 16: es inútil que contestes, dice, que te contestemos acerca de este asunto. Dice: porque nuestro Elohim, a quien servimos, él puede librarnos del horno de fuego abrasador, y de tus manos, oh rey, nos librará. Así que sea de tu conocimiento, rey, que a tu Dios no serviremos, ni rendiremos culto a la estatua de oro que tú has levantado. ¿Qué es lo que tenían estos hombres? Di conmigo: convicción. A pesar de que el rey había dado la orden o el mandato que todo hombre tenía que postrarse delante de la imagen que el rey había levantado, a la estatua de oro, y que cuando escucharan todo tipo de instrumento musical, el arpa, la lira y todo ello, dice, todo hombre tenía que postrarse. Y para eso llamó a una reunión a todos los principales de todas las provincias, a los tesoreros, a los gobernantes, a todos los llamó con un propósito, para que subieran el edicto del rey, para que cuando se escuchara eso, toda persona tenía que rendir culto. Mas estos jóvenes no rindieron culto, sino que al contrario, podríamos decir, ¿verdad? Como por ahí dice, ¿verdad? Les pusieron el dedo y dijeron: estos hombres no hicieron conforme a tu mandato, rey. Dice: pues tú diste la orden, pues tienes que matarlos. Fácil hubiera sido para ellos el poder haber renunciado a sus convicciones, pero tenían su convicción en lo que la palabra de Yahweh tiene establecido. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 4. Dice: no te harás, dice, no tendrás otros dioses aparte de mí, no te harás ninguna imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay debajo de la tierra, ni de lo que hay dentro de las aguas, ni debajo de la tierra. No, ¿qué dice la escritura, versículo 5? No las adorarás, dice, ni les rendirás culto, porque yo soy Yahweh tu Elohim, celoso, que castiga la culpa de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me desobedecen. Dice la escritura que no rindieron culto a la imagen que el rey había levantado, porque eran hombres, vuelvo a repetir, eran hombres que conocían
y tenían el discernimiento de las escrituras y conocían el mandato de Yahweh, que no debían de postrarse ni rendir culto a ninguna imagen que fuera levantado ni de la tierra ni debajo de la tierra. ¿Cuántos entendemos eso? Tenían su convicción por delante, por sobre todas las cosas. No vivían una convicción a medias, a lo que les convenía. Tenían una convicción a lo que el Padre había establecido y tenía como mandato o como estatuto escrito dentro de su palabra. Tenían el discernimiento y conocían lo que era bueno para sus vidas. Sabían que al no adorar a la imagen del rey, y dijeron al rey: sepas, oh rey, dice, no te responderemos sobre este asunto, porque aunque tú nos metas sobre este horno, dice, nuestro Elohim a quien servimos, él podrá librarnos del horno de fuego. Porque conocían que si agradaban y hacían las cosas que le agradan al Padre, tienen la seguridad de que podían pedir cualquier cosa. ¿Qué dice la escritura en 1 Juan capítulo 3? Dice, y esta es la confianza y la seguridad que tenemos en él, que si hacemos las cosas que a él le agradan, podemos pedir todo lo que es delante del Padre, sabiendo que lo recibiremos de él. Hay una confianza. Estos hombres tenían la confianza y la convicción de que si ellos servían a Yahweh, Yahweh era fiel y justo para avalar y responder a la palabra que él había dado. Cuando tú y yo tenemos esa convicción en nuestras vidas, cuando la palabra nos ordena algo y tú y yo lo hacemos, dice la misma palabra que cuando los pasos del hombre justo le son agradables a él, él hará que aún sus enemigos estén en paz con él. ¿Quién vienen a ser tus enemigos? Tus enemigos vienen a ser todo aquello que quiere destruir tu vida, tu matrimonio, tu relación con los hijos, la relación en tu trabajo, la comunión entre todas sus áreas. Es todo lo que el enemigo quiere levantar en medio de tu casa, de tu familia, económicamente, en el bienestar, en la salud, para destruir esa unidad que se encuentra dentro de ello. Pero cuando hacemos las cosas que a él le agradan, él hará que todo esté en paz, en shalom y en comunión lo uno con lo otro. ¿Cuántos entendemos? Pero es importante agradarle al Padre. ¿Cuántos queremos agradarle? Tenían su convicción delante del Padre. Conocían lo que la palabra dice. Conocían lo que la palabra tiene establecido como estatuto, como principio, porque eran hombres que conocían, y lo vuelvo a repetir, el versículo capítulo 1 lo dice de esta manera: eran hombres estudiados que conocían las escrituras de Yahweh y tenían el discernimiento de ello. No lo hicieron nada más por impulso, por una decisión, sino que sabían por qué lo hacían, porque tenían el discernimiento y sabían aquello que era bueno para sus vidas. ¿Cuántos entendemos? Cuando tú y yo conocemos las escrituras, podremos tener el discernimiento de lo que Yahweh desea para nosotros. Pero si no la conocemos, si no conocemos su palabra, no quiero decir que no le vayamos a agradar al Padre, pero no entenderemos o no tendremos el discernimiento qué es aquello que el Padre le agrada de nosotros, o qué es aquello que el Padre desea que tú y yo hagamos. Amén. Él lo sabe por un propósito, o él lo estableció con un propósito. Vamos a continuar. Estaban entonces esos que conocían los mandamientos, al no postrarse delante de la imagen de la, los llevaron, podríamos decir, hasta un punto crítico a sus vidas. Vamos a capítulo 9, Daniel capítulo 9. ¿Sabes qué importante es tener una convicción en nosotros? Si en nuestras vidas no hay una convicción, no estoy viviendo plenamente en lo que Yahweh desea. Cuando hay una convicción en nuestras vidas, o si no está esa convicción en nosotros, no estamos viviendo plenamente en lo que Yahweh desea para nosotros. ¿Por qué tú y yo daríamos la vida? Estos hombres dieron la vida por la convicción que ellos tenían delante, por sus convicciones, por lo que tenían como una ordenanza. Dice la misma palabra en las escrituras de Hebreos, dice que muchos dieron sus vidas. Estos hombres dieron sus vidas y la salvaron por el mandato, la ordenanza. Pero muchos otros en las escrituras, en el libro de Hebreos, dice que entregaron sus vidas o dieron sus vidas y murieron porque tenían una convicción delante de ellos, que tenían una mejor y perdurable herencia establecida en los cielos que aquí en la tierra. Había una convicción en sus vidas, sabían lo que ellos querían.
sabían, conocían la palabra, tenían su convicción puesta delante de Él. Cuando tú y yo tenemos esa convicción puesta en la palabra de Yahweh, que cuando Él nos pide algo y tú y yo caminamos en esa palabra, esa convicción nos moverá hacia lugares donde Yahweh desea ponernos o Yahweh desea posicionarnos en nosotros. Porque está una convicción. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: es necesario que tengamos una convicción en nuestras vidas. Sin convicción viviremos simplemente, no viviremos plenamente en lo que Yahweh desea. Amén. Capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 21. Vemos, para resumir, en Daniel capítulo 9, si tú lees todo Daniel capítulo 9, Daniel se encontraba orando delante de Yahweh, pidiendo perdón por sus pecados, por los pecados de todo el pueblo. Y estaba levantando una oración delante de Yahweh, pidiendo perdón por todas las cosas, por haber sido desobedientes a lo que Yahweh había establecido, al mandato, a la ordenanza de Yahweh. Daniel entendió que todo lo que les había sobrevenido era por causa de no haber caminado dentro de los caminos de Yahweh. Daniel empieza, si tú quieres de cierta manera, interceder, a orar por el pueblo, pedir perdón por su vida, pedir perdón por todo el pueblo. Y Daniel capítulo 9, versículo 21, dice la escritura. Mira la respuesta de Yahweh a la oración de Daniel. Dice: mientras yo hablaba en oración, el ángel Gabriel, o el varón Gabriel, a quien anteriormente había visto en visión, voló velozmente delante del cielo, dice, y se acercó a la hora de la ofrenda vespertina. Llegó y se dirigió a mí diciéndome: Daniel, ahora he salido a instruirte a fin de que entiendas. Desde el principio de tu oración, de que tu oración salió, la respuesta, dice, ha venido, dice, a declarártela, porque eres grato. Fíjate, Daniel encontró o fue grato delante de los ojos de Yahweh. ¿Cuántos queremos que nuestras vidas, que este lugar pueda ser grato delante de los ojos de Yahweh? Cuando tú y yo encontramos el favor delante de Yahweh, dice que Daniel, mientras estaba orando, intercediendo por los asuntos del pueblo, reconociendo que habían pecado, que se habían alejado de Yahweh. Las escrituras en Jeremías capítulo 3 dice: reconoce y mira cuán amargo es haberte apartado de Yahweh tu Elohim, porque tu propia maldad te castigará. Y empieza Jeremías a hablar de todas estas cosas, del apartarse de Yahweh. Daniel entiende todas estas cosas y empieza a interceder delante de Yahweh. Su oración es levantada delante de Yahweh, intercediendo por el pueblo, pidiendo perdón por la vida de ellos, por la vida de sus padres, de sus antepasados y todo ello. Y Yahweh trae respuesta a la oración de Daniel, diciéndole: Daniel, dice, he venido a declarártelo. Dice, cuando tú estabas en oración, dice, he venido a declarártelo. Dice, porque eres grato o has hallado gracia delante de ¿quién? De Yahweh. ¿Por qué encontró gracia? ¿Por qué la vida de Daniel fue grata delante de los ojos del Padre? Porque guardó y puso por obra lo que Yahweh tiene establecido como un mandato para nuestras vidas. No decidió contaminarse. No decidió contaminarse con la comida que el rey tenía. Esos hombres tenían sus convicciones tan puestas que no desobedecieron la palabra de Yahweh, la cual dice la palabra que no rendiríamos culto a otras imágenes, a otros ídolos. Tenían su convicción tan puesta que dieron sus vidas por amor a esa palabra que estaba establecida, que está establecida. Tuvieron un retorno, tuvieron un teshuvá de reconocer y de saber que se habían apartado de Daniel, que se habían apartado de los caminos de Yahweh. Qué importante es poder reconocer en nuestras vidas cuando tú y yo nos apartamos y cuando tú y yo nos alejamos de las cosas que a Yahweh le agradan. ¿Cuántos entendemos? Y muchas veces es el momento de tener que hacer un teshuvá, un retorno en nuestras vidas, de podernos parar y de poder decir: Padre, ¿sabes una cosa? Había caminado por un lugar, por este camino, que al final de cuentas no era bueno para mi vida. Porque si tú me has pedido algo, Padre, ha sido con un propósito de bendecirme, de ayudarme, de prosperarme y de hacerme bien a mí y a mi casa. Él lo sabe por un propósito. Y muchas veces tenemos que hacer ese alto en nuestras vidas. Vamos a Levítico capítulo 16. Tuvieron una consagración, fueron obedientes
y el anhelo principalmente de poderle agradar al Padre. Levítico capítulo 16, versículo 1. Yahweh habló con Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, por haber ellos ofrecido fuego extraño en presencia de Yahweh. Vamos a ver quiénes eran estos. Vamos a capítulo 10. Rápido, déjame ir rápidamente. Capítulo 10, versículo 1. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno incensario y pusieron fuego e incienso en ellos y ofrecieron delante de Yahweh, ¿qué dice la escritura? Fuego extraño en tiempo que no les había sido, ¿qué dice la escritura? Ordenado. Fíjate qué importante es hacer como Yahweh pide. Aunque eran sacerdotes, eran hijos de Aarón, eran sacerdotes, eran del sacerdocio. El sacerdocio podía ofrecer incienso delante de Yahweh, pero ofrecieron incienso cuando no era tiempo. Hicieron fuera de tiempo cuando Yahweh no había ordenado. Qué importante es hacer las cosas cuando Yahweh pide de nosotros en ese tiempo. Qué importante es hacer las cosas, di conmigo, en el tiempo de Yahweh. Hacer, mejor dicho, las cosas como Él las tiene establecidas. Es muy importante. Ellos lo hicieron en un tiempo que no correspondía. Muchas veces tú y yo como seres humanos, como personas, queremos hacer las cosas como a nosotros nos place, como a nosotros nos agradan, como pensamos que es mejor para nosotros. Porque por más bien intencionados que pueda ser mi oración delante de Yahweh, a veces deseo hacer como yo deseo y no como Yahweh me ha ordenado. A veces decido hacer y obedecer. Sí, Padre, yo te obedezco y hago conforme tú me pides, pero no hago tal y como Yahweh ha ordenado. ¿Cuántos entendemos? Y qué importante es hacer como Él desea, como Él nos pide, como Él nos demanda. Estos, aunque eran hijos de Aarón, eran del sacerdocio, hicieron no como Yahweh tenía ordenado, hicieron diferente, hicieron a su manera. Dice la palabra que ofrecieron fuego extraño. Dice, vamos a continuar, Levítico capítulo 16. Dice, Yahweh me habló a Moisés diciendo, después de la muerte de los hijos de Aarón, por haber ofrecido fuego extraño, dice, en presencia de Yahweh, por lo cual murieron, no hicieron, si tú quieres sacar algún punto de ahí, no hicieron como Yahweh había mandado. Y dijo Yahweh a Moisés, habla a tu hermano Aarón, dice, habla a tu hermano Aarón, que no entre al santuario en cualquier tiempo, a la parte interna que está ante el propiciatorio delante del arca, para que no muera. Pues yo me apareceré en la nube sobre el propiciatorio, pero Aarón podrá entrar con esto en el santuario, con un novillo como ofrenda por el pecado y un carnero como holocausto completo. Cuando ellos cargaban, dice la palabra, cargaban el incensario. ¿El incensario de qué nos habla? Esos hombres entraron, o los hijos de Aarón entraron con un incensario. ¿De qué nos hablan las escrituras respecto a lo que es el incensario? El incienso. ¿Qué dice la palabra? Que el incienso son las ¿qué? Las oraciones y alabanzas de ¿quién? ¿De su pueblo o de los santos? ¿Cuántos entendemos? Eso representa. El incienso representa muchas veces lo que es la oración y la alabanza delante de Yahweh. Tal vez estaban dando una alabanza, si tú quieres, una alabanza extraña o no como el Padre había ordenado. Su alabanza provenía de un corazón. ¿De dónde debe de provenir nuestra alabanza? ¿De dónde proviene nuestra alabanza? De un corazón ¿qué? Puro, sincero y de manos limpias, que tú y yo podemos levantar delante de Yahweh en señal de rendición y de culto delante de Yahweh. Cuando tú y yo levantamos, dice la misma palabra en el libro de Salmos. Vamos, ¿qué dice? Mira lo que dice Salmos capítulo 24, versículo 4. Dice, Salmo capítulo 24, versículo 4 dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en su monte santo? El de manos limpias y corazón puro,
El que no ha jurado por su alma falsamente, ni ha hecho juramento con engaño. Entonces, ¿qué dice la palabra en el libro de Salmos? ¿Quiénes subirán delante de su monte santo, delante de su templo? Los de corazón limpio, los de corazón puro, y los de ¿qué? Manos limpias. ¿Cuántos entendemos eso? Eso nos habla de lo que era el incienso. La alabanza debía de provenir de un corazón limpio. Cuando oramos al Padre, levantamos nuestras manos en señal de rendición, en señal de gratitud delante de nuestro Padre. ¿Qué es lo que hacemos tú y yo cuando venimos a la iglesia? Venimos primeramente en señal de ¿qué? Es importante la alabanza en nuestras vidas. Es bueno la palabra, es bueno todo, sí, pero es principal mi adoración y mi alabanza delante de Yahweh primeramente. Cuando yo me presento delante de Él en señal de rendición delante del Padre, en una señal de reverencia, levantando y extendiendo mis manos con un corazón puro y con manos limpias delante de Él, dándole gracias, si tú quieres, diciéndole: Padre, gracias por este día, gracias porque tú me has ayudado, gracias Padre porque tú me has fortalecido. Y si hay algo de iniquidad en mi vida o en mi corazón, presentarme delante de Él y decirle: Padre, gracias Padre, que es tu misericordia nueva cada mañana. Padre, perdóname si he fallado, si me he apartado de tu palabra, si no he hecho lo que a ti te agrada. De venir en una señal de rendición. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso, cuando lo hacemos en medio de ese tiempo de alabanza, porque antes de entrar al lugar santo tenían que entrar primeramente con el incensario. No podían simplemente, delante de entrar al lugar santo, sin antes haber ofrecido o entrar con el incensario delante. Tenía que haber el incienso primeramente. Tenía que estar la alabanza y la adoración, la gratitud delante de nuestro Padre antes de poder entrar delante de su presencia. ¿Cuántos entendemos? Por eso la palabra dice: confiaos confiadamente delante del trono de nuestro Padre. ¿Cuándo nos podemos acercar confiadamente? Una vez que he levantado mi corazón y mis manos limpias delante de Él, y pidiendo y arreglando mis cuentas delante de Él. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos el Padre nos está hablando? Y qué importante es mantenerlo en nuestras vidas. Levítico capítulo 16, versículo 2. Y esto nos habla respecto a cómo me dirijo a las cosas ceremoniales delante de Yahweh. Dice: y dijo Yahweh a Moisés: habla a tu hermano Aarón para que no entre al santuario en cualquier tiempo, a la parte interna. O sea, no podía entrar hasta la delante interna del santuario sin primeramente, dice, que esté en el propiciatorio delante del arca, para que no muera, pues no me aparecerá en la nube. Dice: pues yo me apareceré en la nube sobre el propiciatorio, pero Aarón podrá entrar con esto en el santuario, con un novillo como ofrenda por el pecado y con un cordero como holocausto completo. Vamos a continuar leyendo. Versículo 4. Dice: se vestirá con una túnica santa de lino fino blanco. La vestidura interior de lino fino blanco estará sobre su cuerpo. Se ceñirá el cinto de lino fino y blanco, se lo colocará, dice, sobre su cabeza. Pues estas son las vestiduras del santuario. Lavará su cuerpo con agua y se vestirá, ¿qué dice la escritura? Con ellas. ¿Por qué no era todo el año? Vamos a empezar desde el capítulo 2, versículo 2. ¿Por qué no era todo el año? ¿Por qué era diferente? Y esto nos habla en el tiempo de Yom Kippur. No eran todo el año, era un tiempo específico, un tiempo que tú podríamos decir que era un tiempo cada vez al año en el que debería de entrar. En el día de la expiación era consagrado, un día apartado. El propósito del novillo, de la ofrenda del pecado, era ¿para quién? Para que fuera perdonado, y el carnero del holocausto como agradecimiento de alabanza delante de Yahweh. Vuelvo a repetir, el cordero que era presentado delante de Yahweh era el cordero que era presentado en señal, en reverencia delante de Yahweh, para pedir perdón, porque el sacerdote tenía que pedir perdón una vez al año. Primeramente tenía que pedir perdón ¿por quién? Por su vida. Y una vez que ofrecía expiación por su vida, hacía expiación por el pueblo. Y traía el holocausto. El holocausto habla de lo que era grato delante de Yahweh. Un holocausto era de agradecimiento, una ofrenda de agradecimiento. Una vez que el pecado del sacerdote, el pecado del pueblo era perdonado, presentado por aquel cordero, era presentado aquel novillo como ofrenda de agradecimiento delante de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso?
¿Cuántos somos agradecidos delante de Él? Y esto habla para nosotros en todo tiempo. ¿Cuántos Yahweh nos ha perdonado de muchas cosas? ¿Y cuántos somos agradecidos con el Padre? Debe de haber gratitud en nuestras vidas y en nuestros corazones, como ese holocausto delante de Él, por esa gratitud, como esa ofrenda, como ese agradecimiento de alabanza que tú y yo rendimos de Él. Por eso la palabra dice que nos presentemos, dice la palabra que no nos presentaríamos con las manos vacías, sino conforme Yahweh Elohim hubiera bendecido a su pueblo. Era en el tiempo cuando se presentaban, una vez todo el año. Entremos, dice, con las puertas, dice, entremos por sus puertas con acción de alabanza. ¿Cuántos entendemos eso? Con acción de gracias y de alabanza. Cuando nos da, ¿cuántos entendemos? Cuando Él nos bendice, cuando Él nos da, cuando Él nos ayuda, cuando Él nos libra en ciertas cosas, en ciertos momentos, debe de presentarse o debemos de presentar una ofrenda, si tú quieres, de alabanza, de agradecimiento delante del Padre por lo que Él ha hecho. Amén. Ser agradecidos en todo tiempo por su gracia, por su misericordia que está sobre nuestras vidas. Las vestiduras, era un tiempo en el que se presentaban de agradecimiento, de holocausto, las vestiduras, versículo 4. Dice, se vestirá con la túnica santa de lino fino blanco, la vestidura interior de lino fino blanco estará sobre su cuerpo. Se ceñirá el cinto de lino fino blanco, se la colocará la mitra de lino fino blanco sobre su cabeza. Pues estas son las vestiduras para el santuario. Lavará su cuerpo con agua y sus vestiduras. Las vestiduras nos hablan de lo que es la pureza, la santidad delante de Yahweh. Versículo 5 dice, luego tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 cabritos de 1 año como ofrenda por el pecado y un carnero como holocausto. Versículo siguiente dice, entonces Aarón ofrecerá por él un toro como ofrenda por su pecado, luego hará expiación por sí mismo y por su casa. Después tomará 2 cabritos de 1 año y los presentará vivos delante de Yahweh en la entrada del, ¿qué dice la escritura? Delante del tabernáculo. Versículo siguiente, Aarón echará suerte sobre los 2 cabritos, una suerte para Yahweh y la otra para el Azazel. Entonces Aarón ofrecerá a Yahweh el cabrito sobre el que haya caído la suerte para ofrecerlo como ofrenda por el pecado. Dice, pero el cabrito sobre el cual haya caído la suerte, el Azazel, lo presentará vivo ante Yahweh para hacer expiación sobre él. Luego enviará al Azazel al desierto. Entonces Aarón ofrecerá el toro de ofrenda por el pecado, el cual es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo, por su casa, y morará pues el toro delante de la ofrenda del pecado. Fíjate que nos habla. Traer, fíjate, era primeramente traer lo que era el sacrificio, para hacer expiación, primeramente expiación por quién, por el sacerdote, hacer expiación por el pueblo, y después presentar el holocausto. No podemos dar, déjame decirlo de esta manera, no podemos dar algo que tú y yo no tenemos en nuestras vidas. Si el Padre nos pone, podríamos decirlo, déjame decirlo de esta manera, Aarón tenía que hacer expiación por su vida y luego tenía que hacer expiación por el pueblo. No podemos dar muchas veces algo que tú y yo no tenemos en nosotros. Cuando Aarón oró por el pueblo, para hacer expiación por el pueblo, primeramente había hecho expiación primeramente ¿por quién? Por él mismo. Para que tú y yo podamos dar algo, es necesario que primeramente nosotros lo hayamos recibido. Si queremos orar por alguien, para que el Padre Yahweh lo sane, es necesario primeramente haber recibido la sanidad del Padre en nuestras vidas y en nuestros corazones para poderlo dar. Porque no puedo dar algo que no tengo. Porque si voy a dar de la sanidad que Yahweh ha dado, es primeramente porque yo la he recibido. La conozco y la sé, y conozco y sé que otra persona la necesita. Muchas veces lo vuelvo a repetir, y muchas veces lo puedes interponer de esta manera. Es fácil a veces poder creer por algo, por los demás, pero primeramente pasar uno mismo. ¿Cuántos entendemos? A veces las pruebas que tú y yo pasamos
son para ayudar a otros. Cuando tú y yo estamos en enfermedad y oramos para que Yahweh nos sane, es para que el Padre nos pueda levantar y tú y yo podamos orar por otro que está enfermo. Porque no podemos dar algo que no tenemos. No puedo dar amor si yo no tengo ese amor. Si yo quiero dar ese amor del Padre a otra vida, es necesariamente que yo primeramente conozca el amor de mi Padre sobre mi vida y sobre mi corazón, y entender que de tal manera Yahweh me amó que entregó su único hijo por amor por mí. Que siendo un pecador, Yahweh entregó su único hijo por amor por mi vida, para que ese amor que yo tengo yo lo pueda dar a otro. Muchas veces se dice, hay gente que a veces quisiera amar a alguien, pero no puede. Porque si no se ama primero, ¿cómo puede amar a otro? ¿Sí o no? Para que podamos amar a otro es primeramente amarnos a nosotros. Si no me amo yo, ¿cómo voy a amar la vida de otra persona? Y hablando de amar, si me amo, debo de cuidar este cuerpo. Que dice la misma palabra que no saben o no sabéis que son templo del Ruach HaKodesh, templo del Espíritu Santo. Y hablando del Espíritu, ¿verdad? Desciende como forma de lluvia. Eso nos habla de poner primeramente nosotros, de que el Padre nos hable a nosotros. ¿Cuántos entendemos? Amén, vamos a continuar. Era hacer expiación por el pueblo y después para ser perdonado por los holocaustos. No puedo recibir del Padre algo que no tengo. No puedo ministrar a otros si primeramente no les he recibido sobre mi vida. Aarón tenía que hacer expiación primeramente por su vida y luego por lo del pueblo. Tenía que hacer expiación por sí mismo. Después poder ser, vamos a decirlo de esta manera, una vez que hacía expiación por él, una vez que su vida estaba bien delante de él, Aarón podía ser instrumento para el pueblo de Yahweh. Tenemos que recibirlo para tú y yo poder ser instrumento para otro, para el pueblo de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Aarón primeramente tenía que recibirlo, versículo 12. Después tomará del altar que está ante Yahweh el incensario lleno de carbones encendidos, y llenará sus puños con incienso muy aromático, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el incienso sobre el fuego. Fíjate, aquí está en esta parte, dice, después tomará el altar que está ante Yahweh un incensario lleno de carbones encendidos, y llenará sus puños con incienso muy aromático, y lo llevará ¿de dónde? Y lo llevará detrás del velo, y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahweh para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del toro y la rociará con su dedo frente al propiciatorio hacia el oriente. También lo rociará la sangre delante del propiciatorio 7 veces con su dedo. ¿Qué nos habla esto para nosotros? ¿Qué tenía que hacer primeramente Aarón? Aarón tenía que traer el incensario o prender el incensario, meterlo después detrás del velo, después del propiciatorio. No llegó Moisés, mejor dicho, no llegó Aarón derramando la sangre del cordero 7 veces sin antes haber primeramente entrado con el incensario. No llegó ofreciendo sacrificios Aarón sin antes traer el incensario. ¿Cuántos entendemos? ¿Qué nos habla esto para nosotros? ¿Qué nos enseña? No llegó derramando la sangre, sino primeramente el incienso, que es la oración y la alabanza de nosotros. Antes de haber entrado, primeramente tenía que haber entrado y alabado al Padre con sus acciones de gracias delante de Yahweh. ¿Qué dice la palabra? ¿Sabes que Pastor Hugo decía muy en especial esto? ¿Cuántos queremos agradarle a Él? Amén. Fíjate, creo que está en... Se me fue la escritura. Bueno, lo dejo ahí. Pastor Hugo hacía muy referencia en ello. Dice que antes de traer tu ofrenda delante de Yahweh, primero tenías que hacer ¿qué? Arreglar tu vida ¿con quién? Con tu hermano. Y una vez que arreglabas tu vida con tu hermano, ven y pasa y trae tu ofrenda.
No podemos traer o presentar ofrendas delante de Yahweh si nuestra vida delante de Yahweh no está bien. Y Levítico dice, antes de venir y ofrecer expiación y traer el cordero delante del santuario y derramarla para hacer expiación, primeramente tenía que traer el incensario, que era la alabanza y la adoración delante de Yahweh. Arreglar nuestras vidas primeramente delante de Él, y una vez que arreglamos nuestras vidas, poder entrar delante de su presencia. ¿Cuántos entendemos? No se puede de otra manera. Di conmigo, hay normas y no podemos brincarlas. Por eso es importante estar en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso es importante la alabanza dentro del pueblo de Yahweh. Es estar dentro de la alabanza. Yo entiendo a veces por una u otra razón si se trabaja, yo no sé, pero es primordial estar primeramente delante de Yahweh con acción de gracias para poder entrar delante de su presencia. ¿Cuántos entendemos? Son normas que el Padre tiene establecidos. Si Yahweh lo establece por algo, yo no sé, Yahweh así lo puso. Yahweh no puso el servicio primero y luego la alabanza, puso primero la alabanza, la adoración y después la palabra, el servicio. La conferencia, todo lo que tú quieras, lo puso por una norma, lo puso por un propósito, porque Él sabe y conoce que primeramente tenemos que presentarnos con acciones de gracias delante de Él. ¿Cuántos entienden? La misma palabra de Yahweh dice, sean conocidas nuestras peticiones delante de Yahweh con acciones de gracias y súplicas. Primeramente, nuestras acciones de gracia, nuestra alabanza delante de Yahweh. Amén. Vamos al versículo. Fíjate lo que dice Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 4. No, versículo 6, no es 16, es 6. Dice, por nada estéis afanosos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, por nada estés afanoso. No te afanes, cada día trae su propio afán, mi hermano. Por más que te afanes hoy, el día de mañana traerá su propio afán. Y por más que nos afanemos, ¿sabes? Te tengo una respuesta. ¿Sabes una cosa? Por más que nos afanemos, no vamos a solucionar nada. Cada día traerá su propio afán, dice. Antes bien, en todo mediante, dice, en oración y súplica con acciones de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Yahweh, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y vuestras mentes en Yahshua HaMashiach. Primeramente es que venir y presentarnos delante de Él con acciones de gracias y súplicas delante del Padre. Y por nada, di conmigo, por nada debo de estar afanoso. Eso no significa que no debo de hacer nada, ¿ok? No lo vayamos a malinterpretar, ¿verdad? Porque hay gente que puede decir, pues bueno, no hago nada, ¿verdad? Mejor me quedo en mi casa y que pase lo que pase y que el mundo ruede y que venga lo que venga. No, eso no es lo que dice. Dice que no te afanes, no dice que no hagas nada. Pero nada ganamos con preocuparnos del día de hoy. El día de mañana traerá su propio afán. El día de mañana Yahweh te mostrará y te hará cómo presentarte, cómo hacer tu trabajo el día de mañana. Yo no sé, Yahweh te lo mostrará el día de mañana. Él lo hará. ¿Tienes algún problema, alguna situación? Yahweh te dará la respuesta a ello. Yahweh te lo mostrará. Pero ahorita, no nos afanemos. Amén. Vamos a continuar. ¿Sabes? Y con esto quiero terminar. Moisés, Aarón, no entró, según la escritura, derramando sangre sin primeramente haber alabado lo que era el incienso o el incensario, sin primeramente haber alabado al Padre, para que una vez que alabó al Padre, la nube de la presencia de Yahweh pudiera llenar todo el templo y toda la casa, porque Yahweh dijo, y yo me presentaré y llenaré toda la casa. Pero primeramente, para que Yahweh tuviera que haberlo hecho, tuvo que venir con acción de gracias, tuvo que venir primeramente de ofrecer sacrificio, de derramar la sangre, de arreglar todas las cosas. Primeramente, Aarón tuvo que entrar con una alabanza y con una adoración delante del Padre. Muchas veces cuando tú y yo nos acercamos delante de Él, a veces es necesario que tengamos que levantar nuestras manos y decirle, Padre, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Yo no sé, cada quien conoce, Yahweh conoce nuestros corazones, Yahweh conoce nuestras áreas débiles, Yahweh conoce lo que hemos fallado. Pero muchas veces tenemos que venir delante de Él, con acción de gracias delante de Él,
delante de su presencia, pedirle perdón y después poder arreglar nuestras vidas delante de Él. Dice, y haré expiación por todo. Y si sigues leyendo más adelante, nos habla de arreglar nuestras vidas delante de Yahweh. Y por el tiempo no continúo, pero la siguiente semana vamos a verlo muy corto y continuar en algo que el Padre más tenga para nuestras vidas. Pero es necesario poder entender que no podemos brincar como Yahweh tiene establecido. ¿Cuántos entendemos eso? Si Yahweh desea vernos bien, no podemos brincar lo que Yahweh tiene establecido en su palabra. Lo que Él dice que es bueno para nosotros, dile a tu hermano que está a tu lado, es lo que Yahweh ha determinado. Muchos de los problemas, amado, la misma palabra en Levítico habla que no comeríamos la grasa ni sangre. Y lo vamos a ver rapidito la siguiente semana, porque muchas veces la grasa es aquello que nos daña. Aquello que más nos gusta, dile a la persona que está a tu lado, es aquello que tenemos que ofrecérselo a Él. ¿De qué manera? ¿Cómo Yahweh lo establece? Cada quien tendrá su propia manera. Y el Padre lo sabe, Yahweh lo conoce. Y si seguimos estudiando y viendo más, el Padre nos mostrará y nos enseña. Pero muchas veces aquello que nos agrada es aquello que Yahweh nos pide que lo ofrezcamos delante de Él. Es aquello que Yahweh desea que tú y yo sacrifiquemos delante de Él, que presentemos delante de Él. Aquello que nos agrada. Ponerlo delante de Él. Ofrecer nuestras vidas. Hacer las cosas que a Él le agradan. Para que nuestras vidas, como le dijo a Daniel, nuestra vida pueda ser grata delante de nuestro Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Yo lo he dicho muchas veces, cuando alguien viene y trata de hacerlo con mucho amor y trae lo que es cosas que la palabra dice que no debes de comer o que no comerías, con mucho amor a veces digo, no, mi hermano, no puedo. Es que no. Y si el Padre, a la manera que el Padre me permita, le trato de explicar. Pero esa es mi convicción delante de Él, que si el Padre lo pide por algo, Él sabe por qué lo pidió, Él sabe por qué lo ordenó y Él sabe que es lo mejor para mi vida. Y cuando yo lo hago, y yo encontraré la sanidad y el bienestar sobre mi vida en mi cuerpo. Pero muchas veces tenemos que hacer lo que el Padre le pide, no como pensamos, sino como Él pide. Y lo vemos en los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón hicieron, pero hicieron a manera de ellos, no a la manera que Yahweh había establecido. Y qué importante es hacer como Yahweh pide. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas. Padre, ayúdanos. Padre, queremos, Padre, agradarte. Tu palabra dice que tú eres quien pone el querer, Padre, como el hacer por tu buena voluntad. Padre Yahweh, queremos que nuestras vidas sean gratas delante de ti. Queremos, Padre, agradarte en todo, Padre, lo que hacemos. Queremos, Padre, que seas tú bendiciendo, Padre, nuestras vidas. Que seas, Padre, tú sanando, Padre, restaurando, Padre, aún los cuerpos, Padre, que están enfermos. Padre, que seas tú sanando y restaurando, Padre, la salud de tu pueblo. Padre, gracias que tu palabra, Padre, nos enseña y nos muestra cómo hacer. Padre, cómo dirigirnos, Padre. De qué manera, Padre, podemos hacer para que nuestras vidas puedan ser sanas. De poder entender, Padre, que al hacerlo, Padre, como tú nos pides, como tú nos mandas, hay bienestar, Padre, sobre nuestras vidas. Padre, queremos que tu bienestar sea sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. Ayúdanos, Padre, a poder entender, Padre, tu palabra, que tu palabra sea grabada y sellada, Padre, en las tablas de nuestros corazones, para que podamos servirte y podamos, Padre, ser hacedores de ella. Y hacer, Padre, no conforme queremos, conforme nos parece, sino como tú demandas, Padre, y como tú nos pides de ella. Porque en ella, Padre, estará nuestra tranquilidad y estará nuestra confianza. Que al hacer, Padre, que aquello que te agrada, tú harás, Padre, a favor nuestro y en nuestras vidas. Padre Yahweh, te pedimos que seas, Padre, tú sanando y tú restaurando, Padre, los cuerpos, Padre, de aquellos que están enfermos.
Padre, de aquellos, Padre, que necesitan, Padre, ser sanados. Aún de aquellos, Padre, que tienen deficiencias, Padre, sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, Padre. En ciertas áreas, Padre, de sus cuerpos, Padre, ayuda, Padre, y restaura. Que seas tú sanando y restaurando la vida de tu pueblo, Padre, en esta hora. Ayúdanos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Que al ser hacedores de tu palabra, tal y como tú nos ordenas, que tú alinees, Padre, todas las cosas conforme deben de estar. En el nombre de Yeshua, Padre. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Y sabes, hay mucho de Levítico todavía. Y mucho que el Padre nos muestra o nos enseña como un orden, cómo tenemos que hacer delante de Él. Y hacer como Él pide. Sabes que si algo podemos irnos delante de este lugar y de este día, es el poder entender y el hacer como Él quiere. Amén. Así con tus manos levantadas. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahweh alce su rostro en ti y ponga en ti shalom. Padre, que seas tú bendiciendo, Padre, la vida de tu pueblo en esta hora. Que seas tú guardándoles en paz, Padre, en tranquilidad y en shalom. Que seas, Padre, tú quien les lleves, Padre, en perfecta paz. Y que tu presencia, Padre, vaya sobre cada uno de tus hijos. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.